Bueno, muy buena noche para todos. Siendo las 6:30 del 14 de octubre del 2021, damos comienzo a la última clase de esta primera parte de nuestra materia Biología para Ingenieros. ¿Y cómo les fue en la actividad? A ver, ¿quién quiere contarme? ¿Vieron el documental de las bacterias? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Silvio. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le fue en la actividad? ¿Vio el documental? No, profe, no, la verdad no lo he visto. Estaba un poquito por temas laborales ocupado, entonces no me ha quedado el espacio. Ok. Juan David Palacios. Buenas noches, profe, ¿cómo ha estado? Bien, bien. ¿Y vio el documental de las bacterias? No, profe, ya lo estoy terminando para terminar de enviar el trabajito ahora. Ok, bueno. ¿Quién de ustedes quiere hacer algún comentario o arrancamos la clase? Arranquemos clase para que no... Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí están viendo la presentación. ¿Aló? Sí, profe, se ve. Okay. Bueno, llegamos a nuestra última clase de biología para ingenieros de esta primera parte. Vamos a ver hoy la célula. La célula es quizá el organelo, perdón, es la estructura orgánica más perfecta que existe, la más pequeña pero más perfecta además, porque está conformada por una serie de organelos que cada uno cumple una función específica dentro de la célula. Si hiciéramos hacer una analogía con una fábrica, cada una de las partes que la célula tiene cumpliría como una función específica, tendría su proceso, su procedimiento, cumpliría con todos los elementos que una empresa requiere para que cumpla, digamos, con todo el proceso de producción, pensando en que la producción de una célula es la fabricación de una igual para poder seguir generando, digamos, los tejidos y con base en esos tejidos los órganos y a partir de allí se cumplan con una función específica a nivel de los organismos vivos. Entonces, de ahí la importancia de cerrar con esta primera parte con el tema de la célula. Tenemos ahí una fotografía de microscopio electrónico de una célula donde se ven cada uno de los organelos celulares, se ve como esa estructura, digamos, cada uno de esos elementos bien diferenciados. Vemos la zona nuclear, vemos como alrededor de la zona nuclear hay toda una serie de fibras que permiten como generar esa comunicación entre la parte, digamos, del citoplasma y el núcleo. Vemos alrededor algunas mitocondrias que son los generadores de energía de la célula, vemos algunos puntos que son los ribosomas, vemos vacuolas, en fin, vemos diferentes organelos celulares, cada uno cumpliendo una función. Vemos cómo la pared o la membrana, perdón, celular recubre generando el límite de esta célula alrededor de este tejido. Es importante evidenciar cómo una célula, por más diminuta que sea, cumple con una función específica dentro del organismo. Una de las actividades que vamos a hacer, digamos que está prevista para esta clase, es que ustedes hagan una analogía entre una célula y una fábrica. Entonces, la idea es que ustedes cada uno de los organelos celulares que tiene la célula lo puedan comparar con algunos de los elementos que tiene una fábrica y a partir de allí poder establecer esa analogía y decir cómo evidenciar y correlacionar una célula y una fábrica en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a su producción. Entonces, de ahí la importancia, digamos, del ejercicio, de este ejercicio que vamos a ver en esta última semana de esta primera parte. Bueno, vemos aquí cómo, digamos, si miramos en la parte izquierda de la pantalla, vemos el tamaño desde un átomo, ¿sí?, pasando a una molécula, pasando ya a una biomolécula, como son los lípidos, una proteína, el virus, ¿sí?, algunas bacterias, y llegamos a la célula. Si comparamos entre un átomo y una célula, la célula es 1000 veces más grande,
¿sí?, que un átomo. Lo que evidencia claramente que hay una gran relación que nos permite de alguna forma poder comparar y evidenciar cómo estas estructuras, por más diminutas que sean, han generado un proceso de evolución y han ocasionado, digamos, que la célula tengan múltiples elementos que conformen un conjunto y a la vez, pues obviamente cumplen una función específica. Si miramos la parte derecha de la imagen, lo que observamos es que una de las posibles teorías que plantea, como lo pudimos ver, es que a partir de los virus se haya podido generar todos los organismos vivos, ¿sí?, desde los más simples que se encontraban hasta los más complejos. Entonces, lo que veíamos que esta molécula de genoma que tiene este bacteriófago pudo ser, digamos, inyectada a una sustancia plasmática simple que permitió la conformación de lo que es la bacteria, ¿sí? Y a partir de allí, de las algas cianófitas, de las algas feófitas y de una célula eucariota. Entonces, lo que evidencia claramente que esta podría ser una teoría de lo que es la evolución de los seres vivos. Es una teoría que pues obviamente está en proceso de investigación y probablemente algún día de pronto nos dirán que esto se evidencia. Pero digamos desde el punto de vista práctico, lo que nosotros hemos podido evidenciar claramente es cómo desde un bacteriófago puede ir generando alternativas de manera sexual en el sentido de poder incorporar su genoma para poder integrar y empezar a generar la diversidad de especies que hoy tenemos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. Tenemos los dos tipos de células que existen, una célula vegetal y una célula animal. Como lo pueden observar en el costado izquierdo de la imagen, la célula vegetal obviamente es mucho más rectangular, la célula animal es mucho más amorfa, no tiene una forma definida, podría decir es esférica, digamos, ovalada, puede tener, digamos, distintas formas, mientras que la vegetal sí es mucho más regular en el sentido de su estructura, y eso lo vamos a ver ahorita por su pared celular, porque es la que le ayuda directamente a dar el sostén a la planta. O sea, uno ve que las raíces se están profundizando y tienen que tener, digamos, una estructura fuerte para poder perforar el suelo. El tallo va creciendo hacia arriba, lo que quiere decir que tiene que tener una estructura fuerte para sostener las ramas. Esas ramas tienen hojas, o sea, vemos cómo de alguna forma esa estructura que tienen los vegetales son estructuras que son muy rígidas y obviamente están conformadas por la pared celular. Por la pared celular. Ahí ven ustedes 3 números encerrados en un círculo rojo. Quiere decir que son los organelos que diferencian tanto la célula vegetal del animal como el animal de la vegetal. Los dos primeros, el número 1 y el número 12, son la pared celular y los cloroplastos, que son 2 organelos celulares que solamente lo tienen las células vegetales. Entonces, hay que aclarar que esa pared celular es, como lo dije anteriormente, la que le da rigidez a la planta. Y los cloroplastos tienen la función de captar la energía solar y poderla convertir en energía química a través de un fenómeno denominado fotosíntesis. Y esto hace que las plantas sean autótrofas, o sea, que ellas mismas se nutran y no necesitan, digamos, de otros seres vivos para alimentarse. Por otro lado, el tercer número que está encerrado, que es el número 13, son los centriolos. Los centriolos son estructuras que permiten, digamos, conformar lo que son las estructuras de movilidad de la célula, como son los cilios y los flagelos, pero además pueden contribuir en el proceso de división celular. ¿Para qué? Para poder llevar a los extremos cuando se ha duplicado el núcleo, entonces llevan cada uno de los centriolos puede llevar a los extremos del núcleo y ahí genera y obliga a la división celular. Entonces, resumiendo, hay 2 estructuras que tienen las células vegetales que no las tienen las células animales, como son la pared celular y los cloroplastos, y hay una estructura que tienen las células animales que no tienen las vegetales, que son los centriolos. Los demás organelos son compartidos, algunos con alguna diferencia, como el tema de las mitocondrias, vacuolas, aparato de Golgi, el citoplasma, la membrana nuclear eucarioteca, los nucleolos, el núcleo, la cromatina, el retículo endoplasmático liso y rugoso,
y los lisosomas. Cada uno de ellos vamos a tratar de, digamos, darles a ustedes la explicación, cuál es su función y dónde se ubican, etcétera, para tener un poco la claridad que cada uno de ellos cumple dentro de la célula. Aquí tenemos la imagen de lo que decía, una célula mucho más regular, generalmente rectangular, y podría verse como tridimensional si ustedes miran y tratan de extrapolar un poco los cortes, al igual que la célula animal, generalmente es esférica, ovoide, o tiene una forma mucho más irregular, pero en términos generales cada una de ellas cumple con las funciones específicas. Bueno, ¿qué características tiene, digamos, las células vegetales y qué características tienen las células animales? Tienen 3 características las células vegetales que ya empezamos a mirar 2. Uno es una gruesa pared que se llama la pared celular, que está conformada por celulosa. Hay unas microfibras, como ya lo vamos a ver, que permiten generar esa estructura para que tengan esa rigidez, digamos, y que pueda ir conformando una estructura fuerte en las plantas. Igualmente tiene un cloroplasto que es el encargado de hacer la fotosíntesis en la planta y con base en ello permitir que las plantas sean autótrofas. Y tiene una vacuola única, grande, que ocupa un gran espacio dentro de lo que es la célula vegetal. ¿En virtud a qué? A que la vacuola, como lo vamos a ver adelante, es el almacén de la célula. Entonces, las plantas tienen que almacenar gran cantidad de elementos y de nutrientes y esa gran vacuola le permite, digamos, cumplir con esa función. Entonces, 3 características importantes que tienen las células vegetales que, digamos, puede uno evidenciarlas fácilmente, digamos, a través de un microscopio. Las características de la célula animal, pues obviamente hay unas vacuolas más pequeñas y no es una, sino son varias. Los centriolos, como ya lo dijimos, que le permiten dar la forma a esas estructuras de movilidad como son los flagelos y los irios. Y en términos generales, pues obviamente hacen que las células animales tengan que nutrirse de afuera, o sea, son heterótrofas en términos generales, o sea, se alimentan a través de otras sustancias, mientras que la planta se alimenta por sí mismas. Entonces son 3 características que tiene cada uno de ellos que prácticamente diferencia, digamos, las células vegetales de las animales. Si miramos la estructura de la celular, tenemos 3 zonas muy claras. Una zona que limita la célula, que es la pared o la membrana celular, una parte que es todo el citoplasma, donde están unos organelos con membrana, como son el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la mitocondria, los lisosomas, los perisosomas, los pastidios y las vacuolas, y unas, llamémoslos organelos mucho más complejos que podría denominarse supramoléculas, como son los ribosomas, los centriolos y el citoesqueleto. Y ya al interior, en la parte más interna de la célula, está el núcleo, que está conformado por una carioteca, que es toda la estructura o membrana externa del núcleo, una cariolinfa, que es como todo ese, digamos, donde están los cromosomas y los nucleolos que le sirven obviamente para el proceso de división celular en el tema de, digamos, tratar de replicar cada uno de los cromosomas que se encuentran en cada una de las células. Entonces, importante tener, digamos, en nuestra mente esos 3 sitios, el límite, el citoplasma y el núcleo, para poder evidenciar lo que ocurre en cada uno de ellos. Arranquemos por el más externo, lo que es el límite. Entonces vamos a ver la pared celular, como ya lo dijimos, están presentes generalmente en los vegetales. Y vemos como aquí en el costado derecho vemos una estructura bastante compleja de lo que es esa pared celular. Vemos que tiene una primera capa que es de pectina, tiene todo lo que son hemicelulosas, unas fibrillas que uno las observa allí. Hay unos microfilamentos de celulosa, hay una lignina, digamos, a nivel digamos, interno, y hay una pectina granular que permite de alguna forma generar esa rigidez que tiene la pared. Entonces, si uno quisiera dividirla, tiene una lámina, llamémosla externa, que está conformada por pectina, una pared primaria que está formada por la hemicelulosa, una pared secundaria que está conformada por las macrofibrillas de celulosa, la lignina y la suberina, y una membrana interna que es la membrana plasmática y al interior, que va a permitir la entrada o salida de los elementos dados.
Entonces, estas microfibrillas de celulosa lo que hace en términos generales es generar la rigidez que tienen las células vegetales y con base en ello poder que la estructura sea rígida. Entonces, importante evidenciar claramente que esa membrana celular está conformada por celulosa y por distintos tipos de proteína. A nivel de hongos, que es la unión entre alga y digamos, la estructura del hongo está generada también con una pared, pero mucho más simple, formada por quitina, y en las paredes celulares se encuentran polipéptidos, que son como elementos, llamémoslos proteínicos, que tienen diferentes variedades, y esto permite generar, digamos, algunos pigmentos y coloraciones que en términos generales se pueden dar en las paredes celulares. Entonces, importante tener claro, digamos, esa estructura, porque esa estructura es lo que le permite, de alguna forma, evidenciar las funciones que cumple la pared celular. Ya lo dijimos anteriormente, es como la especie de exoesqueleto que protege la célula y a la vez le permite generar esa estructura rígida y erguida que tiene la planta. Entonces, esto permite que pues, la raíz se pueda profundizar, el tallo pueda crecer, las hojas y las raíces puedan crecer hacia los diferentes lados. Entonces, importante evidenciar esto. Esto conlleva que en muchos de los casos, digamos, esta misma pared, a través de esos microtúbulos o microfibras que llevan ahí, puedan tener esa presión osmótica intracelular que permiten de alguna forma hacer intercambios de sustancias. Entonces, por ejemplo, en términos generales se fabrica el alimento y por esos microtúbulos, a través de la presión osmótica, va migrando la savia elaborada de las partes inferiores de la planta a las partes superiores. Entonces, importante tener en cuenta, digamos, ese elemento adicional. Pero además sirve para tener, digamos, comunicación entre lo que son las diferentes células. Entonces, las células están íntimamente pegadas, entonces hay una comunicación entre lo que son ese par de células para poder conformar y poder generar, digamos, algunas de esas características que tiene, abrir los estomas y generar intercambios gaseosos, permitir de alguna forma que, digamos, algunas sustancias puedan salir al exterior, como el caso del oxígeno, y igualmente captar el CO2 para poder generar todos los procesos fotosintéticos. Entonces, lo que evidenciamos claramente es esa función de la pared celular, es bastante importante y se podría resumir en 3 elementos fundamentales. Es el exoesqueleto de las plantas, le da lo que es la posibilidad de tener, digamos, toda esa presión osmótica para poder migrar sustancias de las partes más bajas a las más altas y generar una comunicación entre las diferentes células que están pegadas entre sí para generar, digamos, reacciones con respecto a la planta. Entonces, importante tener esas funciones dentro de lo que es la pared celular. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, Sí, claro. Ok. Vamos a la membrana plasmática. La membrana plasmática, como lo vimos, está más, digamos, inmersa dentro de lo que es las células animales, pero como vimos al comienzo, en la estructura de la pared celular, la parte más interna también es una membrana plasmática. Como habíamos visto cuando estábamos viendo las biomoléculas, veíamos que una doble capa lipídica conforma la membrana plasmática, una parte lo que es hidrofóbica y una parte hidrofílica, permitiendo pues obviamente que no haya intercambio de aguas del exterior al interior o del interior al exterior. Pero igualmente esa pared tiene lo que son unas proteínas, que son estas estructuras que ustedes ven aquí alargadas, y unos carbohidratos que están pegados generalmente a las proteínas, que sirven como imán para poder captar algunas de las sustancias y poderlas introducir al interior de la célula. Entonces, importante evidenciar, digamos, que es una estructura simple, una estructura que permite el intercambio de manera mucho más fácil entre el exterior y el interior de la célula. La membrana plasmática, como lo dije anteriormente, tiene una doble capa de fosfolípidos. Es esta estructura que vemos aquí, mírenlo, aquí están, y una hidrofóbicas hacia adentro y hacia afuera y una hidrofílica al interior. Una capa proteínica, que son estas estructuras aquí como moradas que ustedes ven, que conforman casi el 50% de lo que es la membrana plasmática, y unos carbohidratos que son como estas ramas que ustedes ven aquí como de color verde,
que en términos prácticos sirven para captar algunos de los elementos que quiere la célula poderlos llevar al interior de la célula. Es importante evidenciar eso. Y hacia el interior ustedes ven que aquí empiezan a ver esas fibras, que son todas las ramas de comunicación que son organelos celulares que la célula tiene para poder llevar sustancias del exterior, pasarlo por la membrana y poderlo transportar a los sitios donde normalmente se requiere. Es importante entender que todos los procesos que se relacionan tanto en la célula animal como en la célula vegetal son procesos químicos que generan reacciones químicas, un poco el metabolismo, la reproducción, todos son como lo vimos cuando estábamos viendo el origen de la vida, que todo está basado en ¿qué? En la conformación de este tipo de moléculas que dieron origen a la vida y que de alguna forma pues cumplen una función específica en cada una de las células. Vemos aquí otra fotografía, otro esquema de lo que es una membrana celular. Aquí vemos una estructura química de lo que es, digamos, la conformación del fosfolípido. Aquí vemos la cabeza que tiene, digamos, digamos, genera, digamos, lo que es la entrada y salida del agua como elementos fundamentales. Aquí vemos otra fotografía y otra imagen, otro diagrama, ¿sí? ¿Cómo entran algunas de las sustancias? Una de las formas son, ya lo vimos, la presión osmótica, o sea, por ósmosis entra, y la otra es por difusión facilitada. Cuando hay altas concentraciones de sustancia y la célula necesita algunos de esos elementos, lo que hace es permitir a través de las proteínas que algunos de esos compuestos entren al interior de la célula. ¿Para qué? Pues obviamente para poder generar todos los procesos de funcionamiento que tiene la célula. Entonces, son dos mecanismos de entrada, lo que son la presión osmótica y lo que es la difusión facilitada, que permite de alguna forma la entrada a través de la membrana plasmática de las sustancias del exterior al interior de la célula. Aquí vemos cómo, digamos, esos gradientes energéticos entre lo que son las cargas positivas y negativas, en muchos de los casos, facilitando esa difusión facilitada en el sentido de permitir la entrada o salida a través de las proteínas de muchos de los compuestos que la célula requiere. Bueno, ya saliendo un poco de lo que es la pared y la membrana celular, entramos al citoplasma. Ya, como todos lo sabemos, es el medio acuoso o, digamos, todo el medio que permite sostener todos los organelos celulares. Su principal función es el de albergar todos los organelos celulares, contribuyendo un poco en todo ese proceso de movilización de los elementos que de una parte se llevan a otro para poder, digamos, tener suspendidos en ese coloide a todos los organelos celulares cumpliendo con las funciones. O sea, en términos prácticos, es ese medio acuoso que le permite de alguna forma que todos los organelos se ubiquen estratégicamente y cumplan con su función, digamos, al interior de la célula. Entonces, digamos, ahí veríamos que es un poco la estructura y la función del citoplasma. Si nos vamos a la parte más profunda de la célula, encontramos el núcleo. Ya lo decíamos, que es normalmente una estructura esférica con una doble membrana. En su membrana, digamos, externa, se conforma lo que se conoce como una carioteca, que es una membrana porosa, y por medio de esos poros entra y salen muchos de los elementos que requieren para la división celular. Después de esa membrana encontramos lo que es la matriz nuclear o digamos esa sustancia que permite que los cromosomas estén suspendidos allí. A esa sustancia se le denomina cariolinfa. Ya suspendidos dentro de esa cariolinfa encontramos lo que son los cromosomas, que están conformados generalmente por el ácido desoxirribonucleico. Y hacia las afueras, digamos, están los nucleolos, que son el conjunto de proteínas que permiten de alguna forma que interactúen el ácido ribonucleico y el ácido nucleico para la conformación de lo que son los diferentes cromosomas que van a conformar los nuevos seres vivos. ¿Cuál es la función? Mantener el material hereditario y poderlo, digamos, establecer a través del proceso de división celular la conformación de nuevas células. Ese proceso de división celular al interior del núcleo se denomina mitosis.
Y lo podemos ver aquí como en el extremo derecho, en la parte inferior, como de una célula normal, a través de lo que son los nucleolos, empieza a generar todo un proceso de división de todos los cromosomas que los dividen y permiten conformar la dúplica de ellos, o sea, replicarlos para poder llevar a los extremos y conformar dos núcleos. Una vez conformados, ese núcleo se divide y al dividirse ese núcleo empieza todo el proceso de división celular. Entonces, importante tenerlo en cuenta porque es quizá uno de los mecanismos más perfectos y organizados que conllevan ¿a qué? A la formación de los nuevos seres vivos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, hasta ahí vamos, pues yo voy claro hasta ahí. Bueno, ok. Seguimos con los organelos del sistema de almacenamiento y transporte. El primero son los ribosomas, son estructuras, digamos, no membranosas que cumplen con una función, son los formadores de proteínas y del ácido ribonucleico. Recordemos que esas proteínas y esos ácidos nucleicos son los que permiten de alguna forma poder generar la replicación de lo que es la molécula de ADN. Esos ribosomas están ubicados generalmente sobre lo que son, digamos, el retículo endoplasmático, ¿sí? Conocido como rugoso, y allí se ven, digamos, como unas especies de granos de café en la superficie, que son todos esos ribosomas que permiten de alguna forma generar esas réplicas proteínicas y por medio del retículo endoplasmático llevarlo al interior del núcleo para poder que se puedan generar, digamos, la división celular. Entonces, importante, digamos, esta estructura como elemento dado. Sí que el retículo endoplasmático está conformado por dos tipos, el rugoso, que es donde se ubican un poco lo que son los ribosomas, y el liso, que está generalmente más hacia las afueras de la célula, o sea, están en lo que es el sistema de transporte del exterior de la célula al interior de la célula. Entonces, importante tenerlo que este retículo endoplasmático cumple con una función específica, obviamente es la de generar el proceso de transporte, pero igualmente es producir lípidos, digamos lo que son como los fosfolípidos y el colesterol, que permiten de alguna forma poder conformar nuevas partes de lo que son las membranas celulares en el momento de sus reparaciones, cuando tengan que reparar, porque pues obviamente como ser vivo, muchos de los casos hay partes que digamos dejan de funcionar y se tienen que reparar para seguirse manteniendo. Entonces, importante tenerlos en cuenta. El aparato de Golgi es otro de los elementos que generan, digamos, síntesis de mucho de lo que son proteínas, enzimas, carbohidratos y permiten de alguna forma transportar, o sea, es un complemento de esas vías de transporte que tiene la célula. Entonces, importante, digamos, tenerlos en cuenta porque de alguna forma estas sustancias me permiten llevar por ejemplo, a zonas que está la vacuola para almacenar sustancias y poder tener reservas, me permite de alguna forma, digamos, generar el transporte a lugares donde se requieren proteínas y obviamente dentro de todo ese proceso se van fabricando sustancias como las proteínas, como las enzimas, que en muchos de los casos sirven como para poder digerir muchos de los compuestos que se llevan. Entonces lo que hacen allí es que una vez se van transportando las sustancias que van entrando a la célula, igualmente esas enzimas, que ya la vamos a ver más adelante, como son los lisosomas, se encargan de ¿qué? De poder romper y generar todo ese proceso de metabolismo de los compuestos más complejos para volverlos más simples y a partir de allí poder hacer, digamos, la construcción o fabricación de otros compuestos que requiere la célula. Entonces, importante tenerlos en cuenta, ¿para qué? Como sistema de transporte. Entonces, tenemos dos sistemas de transporte bien importantes, como es el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, rugoso y liso. Las vacuolas son el almacén de las células, entonces lo que observamos grandemente es que son bolsas que permiten obviamente que tanto las células animales como vegetales puedan almacenar no solamente nutrientes y desechos, sino también agua. Entonces, a partir de allí, pues obviamente hay depósitos de alimentos, hay depósitos de algunas de las enzimas que requiere, digamos, para todo el proceso metabólico, algunas proteínas, y pues en términos generales, como son grandes estructuras, especialmente la de las plantas, pueden dar las coloraciones a algunos de los compuestos que tienen, digamos,
las plantas, por ejemplo, las flores. Entonces, los colores están dados a través de esos colorantes que pueden estar almacenados dentro de lo que es la vacuola, en virtud a que la vacuola ocupa gran parte de la célula vegetal. Entonces, importante también tenerlo en cuenta como ese elemento de almacenamiento y la función que cumple. Decía que los lisosomas son sustancias que permiten de alguna forma generar todo el proceso de digestión de lo que entra a la célula. Entonces, lo que hace, digamos, en el aparato de Golgi que fabrica los lisosomas es que una vez se están transportando las cosas, estos lisosomas lo que hacen es dividir esos compuestos complejos en compuestos mucho más simples que permitan que obviamente la célula pueda fabricar nuevos compuestos. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque es lo que normalmente, digamos, los lisosomas hacen, que son los encargados de toda la digestión, digamos, celular, y con base en ello, pues obviamente generar todo el proceso nutritivo y de liberación de energía que normalmente requiere la planta o la célula. Los perixisomas son estructuras bien importantes, generalmente son vesículas simples que tienen una función primordial. Generalmente en estos procesos de oxidación, todos recordamos que la oxidación es lo que hace, por ejemplo, lo que sucede con una puntilla o un metal cuando está en contacto de agua y del aire, pues obviamente empieza un proceso de ruptura, digamos, de daño de ese metal, llevándolo a la corrosión de generalmente el compuesto. Entonces, lo que hacen los perixisomas es eso, generar una función metabólica de oxidación para liberar oxígeno y ese oxígeno incorporárselo al agua para formar agua oxigenada, ¿sí? O peróxido de hidrógeno, como normalmente se conoce el agua oxigenada. Y esa agua oxigenada lo que hace es generar procesos de desinfección. Entonces, digamos que la planta a través de los perixisomas lo que hacen es eso, es generar esos procesos de desinfección cuando entran sustancias que realmente no requieren. Lo que hace el peróxido o el agua oxigenada es lo que ustedes ven, empezar a romper esas estructuras y facilitar, digamos, lo que es la excreción de muchos de esos compuestos que no son servibles y que pueden generar un daño a la célula. Entonces, los perixisomas ocupan ese proceso o son encargados de esa función. Ya veíamos lo que son los centriolos o centrosomas, que son los encargados de hacer todas esas estructuras tubulares que permiten la locomoción de la célula. O sea, los cilios, los flagelos, que permiten mover a la célula, digamos, de un lugar a otro. Vemos un ejemplo típico de los flagelos, es el caso de los espermatozoides, cómo permiten generar, digamos, esos movimientos y las velocidades que se requieren para, pues, obviamente, poderse transportar de un lugar a otro. Los cilios están muy dados en lo que son, por ejemplo, células intestinales. A través de ellos generan toda una serie de poder, el movimiento, generan como unas ondas que permiten y facilitan los procesos metabólicos. Entonces, importante, digamos, tenerlos en cuenta. Pero igualmente los centriolos juegan un papel fundamental en lo que es la división celular. Entonces, recordamos que en el núcleo hay un proceso en el cual el núcleo se divide. Aquí los centriolos juegan un papel fundamental en todo lo que es esa división celular llamada mitosis. Entonces, importante tenerlos también en cuenta como elementos fundamentales dentro de lo que es este sistema. Igualmente sucede con los centrosomas. Ya lo decíamos, están en las cercanías del núcleo y ayudan de alguna forma a que esos centrosomas puedan ir haciendo todo, ayudando o contribuyendo a todo el proceso de la división celular. Bueno, vamos a lo que son los organelos de transformación de energía, lo que podríamos pensar o decir en una empresa como la planta eléctrica. En las células, tanto animales como vegetales, las mitocondrias juegan ese papel, pero un complemento en las células vegetales son los cloroplastos, que obviamente están en todo lo que es la clorofila de la célula vegetal. Estos dos organelos, tanto la mitocondria como los cloroplastos, tienen una función específica, es captar la energía química o energía lumínica y convertirla en energía, digamos, fácil para poderla liberar dentro de la célula. Esa energía fácil se denomina adenosintrifosfato, que son una base nitrogenada y 3 fosfatos unidas allí,
que permiten, digamos, que muy fácilmente pueda liberar el fosfato, liberando un enlace energético, y en esa liberación de ese enlace energético libera energía, y esa es la energía química que requiere las plantas o requieren todos los seres vivos para que la célula pueda cumplir con sus funciones. Entonces, importante tenerlo claro de manera coloquial y sencilla, como lo hemos explicado, para poder entender que tanto las mitocondrias como los cloroplastos son los generadores de energía de lo que son las células vivas, tanto animales como vegetales. Es importante evidenciarlo. ¿Cómo lo hacen? Pues obviamente a través de todas las estructuras internas que se requieren, generando, digamos, que a partir de allí puedan entrar muchos de los elementos que están dentro de la célula, permitiendo que se rompan y liberen energía, y esto permite empaquetarlo ¿en qué? En esas centrales energéticas que son las moléculas de adenosine-trifosfato, que me van a permitir liberarlo en los momentos establecidos. ¿Cómo sucede eso? A través de lo que se conoce como respiración celular. En tal sentido, lo que permiten es que el material orgánico que entra a la célula, ¿sí?, más el oxígeno, permita pues obviamente la conformación de CO2, de agua y energía. Las moléculas de CO2 son excretadas a través de la respiración, llámese en las células, salen el CO2 y ese CO2, digamos, le va permitiendo liberarse. Sale igualmente agua y queda el paquete de energía dado. Es importante tener en cuenta que la respiración celular lo que genera en términos prácticos es eso, la conformación de energía y la liberación de agua y gas carbónico. Ya dijimos lo que son los cloroplastos, pues obviamente son unas estructuras que contribuyen a ¿qué? A la conformación de esos paquetes energéticos, que es la molécula de adenosine-trifosfato, y esos cloroplastos en las plantas pueden ser de diferentes colores. Si almacenan almidón y proteínas son blancos, si almacenan colores de frutas y flores, o sea, intensos, son cromoplastos, y los que son de color verde se denominan cloroplastos. Entonces, todo depende, digamos, del tipo digamos, de estructura que se almacene al interior de la célula, me van a poder dar los colores totalmente distintos para cada uno de esos cloroplastos. Ya lo decíamos, lo que hacen esos cloroplastos es la captación de energía lumínica y la transformación en energía química, liberando agua y CO2 y dejando que esos paquetes energéticos, que es la estructura de adenosine-trifosfato, pueda satisfacer las necesidades energéticas de la célula. Bueno, ya decíamos que las estructuras de soporte son el citoesqueleto. Ese citoesqueleto en muchos de los casos, en el caso de las células vegetales, están en las paredes celulares, generando, digamos, la conformación, la rigidez de que debe tener la célula. ¿Para qué? Para generar todo ese proceso de suspensión que se requiere. Pero igualmente hay otras estructuras, como en el caso de las células óseas nuestras, donde se conforman también rigidez. ¿Para qué? Para que los huesos sean rígidos. Entonces allí también hay ese tipo de exoesqueleto, que son esos orgánulos que conforman, digamos, microfibrillas, generando una rigidez en lo que son la estructura plasmática de la célula que conforma, en este caso, por ejemplo, los huesos. Bueno, igualmente hablamos de lo que son las estructuras de soporte, las estructuras de locomoción, y como son los cilios y los flagelos, que les permiten obviamente lo que es la proyección o movimiento de un lugar a otro. Cada uno de esos cilios o flagelos, pues obviamente permiten de alguna forma el desplazamiento de las células a través de diferentes medios, ya sean líquidos, generalmente que es en los que están en la célula, para poder, digamos, generar esos procesos de migración. En donde más se pueden encontrar cilios y flagelos es en las células, en lo que es el torrente sanguíneo, ¿sí? Que permiten obviamente el desplazamiento de muchas de las estructuras que conllevan y llevan oxígeno de un lugar a otro, más toda la carga nutritiva. Recordemos que nuestro sistema de transporte de nutrientes y oxígeno es el sistema sanguíneo en el caso de nosotros. Entonces, importante evidenciar este tipo de elementos dados. ¿Hasta ahí es claro? Yujo. Profe, sí, casi no me da, pero sí, profe. Muy claro, bueno. ¿Qué vamos a hacer en la actividad en lo que nos quede resta de la clase? Vamos a ver este La actividad está larga, profe.
Sí, Yo está un estoy poquito. revisando antes de llegar aquí a la casa y Claro que está larga, porque ya las demás prácticamente las tenemos, ya la mecánica la sabemos, vamos a ver el documental, hacemos el audio, la reflexión del mismo, ¿sí? La convertimos en texto, hacemos una analogía entre lo que es la empresa y una célula y obviamente conformamos nuestro primer parcial, que es el libro, digamos, que nosotros hemos tratado de hacer con cada uno de los documentales que hemos visto. Entonces ya tenemos el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos a hacer el 8, vamos a hacer el ensayo, la analogía, y una vez hagamos el ensayo y la analogía para conformar, digamos, el octavo capítulo, tenemos que hacer una introducción que debe estar relacionada con la importancia de la biología en la ingeniería industrial y una conclusión por cada uno de los capítulos, o sea que como mínimo deben existir 8 conclusiones para poder, digamos, tener por completo, digamos, el documento. Además, la bibliografía da que como mínimo debe tener los enlaces que cada uno de los capítulos en los videos vieron. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta y dejar resaltado lo que tienen que hacer adicional en términos prácticos para conformar lo que es el parcial. ¿Hasta ahí es claro? profe, una pregunta, venga. O sea, nosotros tenemos lo que nosotros habíamos hecho. En el capítulo 1 tenemos la huella humana y tenemos pues como el reporte de lo que nosotros hicimos. Sí. Adicional a lo que nosotros hicimos en ese momento, tenemos que anexar una conclusión. Correcto. Mm, Ya al final, o sea, ¿por qué este tema de la huella humana es importante para la ingeniería industrial? ¿Usted recuerda qué fue lo que vimos en la huella humana? Sí, profe, vagamente, sí, profe, vagamente, sí. lo que nosotros mismos estábamos, o bueno, estamos produciendo con nuestras acciones diarias de consumo. Ahí usted evidencia que hay una conclusión clara entre ese tema, ¿sí? Y si continuamos con cada uno de los capítulos tiene que tener una conclusión, que lo que se hace es colocarse al final para dar un contexto bien interesante de lo que es ese libro que ustedes mismos han producido con sus ensayos. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Obviamente el capítulo 8 es el único que no hemos hecho porque los demás ya los tenemos. El capítulo 8 vemos el documental, grabamos, hacemos el ensayo y hacemos una analogía de lo que es la célula, digamos comparando lo que es una fábrica con la célula. Básicamente es eso. Perdón, entonces básicamente anexamos lo que, o sea, el documento que hicimos con la conclusión. Sí, básicamente. Ah, listo, ¿Sí? perfecto. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Libremente, porque además le dije libre de normas, no van a tener normas, pueden colocar dibujos, pueden decorarlo. Esto mide un poco lo que es el compromiso que tenemos nosotros, digamos, con la asignatura. Cada uno lo mira y eso lo evidencia uno cuando está uno calificando este tipo de trabajos. Uno ve que, por ejemplo, he encontrado ensayos de 3 reglones. Entonces uno ya dice, pues este ni siquiera vio el documental. O sea, así de simple, no lo vio, porque me parece muy interesante el sentido de que las bacterias cumplen una función específica en la vida. Ese es el ensayo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona ni vio el documental. Entonces, yo califico 3 cosas fundamentales. Primero, el contenido del ensayo. Segundo, digamos lo que es la entrega en tiempo oportuno, ¿sí? Y tercero, digamos lo que evidencia uno con el compromiso que uno entrega en términos reales con el documento. Y así voy a hacerlo con este. Yo voy a ver el compromiso de cada uno y eso pues obviamente para mí mide digamos un porcentaje dentro de lo que es la calificación de la materia. ¿De acuerdo? Listo, profe, de acuerdo. Ok. Preguntas. El plazo es el mismo. El mismo, tenemos Hasta el mismo. miércoles de la próxima semana. Es que lo que uno evidencia, nosotros estamos contrarreloj. Este segundo semestre obviamente no puede tener prolongaciones semestre porque nosotros tenemos que estar terminando 18 de diciembre. ¿Y esto qué genera? Que prácticamente lo que nos han pedido es que tratemos de estar terminando una semana antes,
¿sí? Como mínimo el 11 de diciembre para poder, digamos, subir, que se hagan los reclamos y que no nos vayamos a prolongar del 18 en lo que es la subida a las plataformas. Entonces, por eso es que, digamos, no podemos dar mucho más espacios, y el tema que viene es un tema bastante importante, ya lo van a ver ustedes, y también ya no vamos a ver videos, sino vamos a meternos en ya los temas de lo que son, digamos, las empresas como tal, a ver lo que es la producción más limpia, la ecoeficiencia, el análisis de ciclo de vida, la ecoinnovación, los mercados verdes como elementos dados. ¿Y esto qué conlleva? A que tengamos que hacer unas actividades dedicadas a ese tipo de cosas, como ya les voy a explicar en la próxima clase. Comentarios, preguntas. ¿Cómo les pareció esta primera parte de la materia? Cuénteme alguno. Profe, pues a mí me pareció muy diferente a lo que yo esperé. Bueno, no es que no esperara esto, sino que la dinámica fue bastante chévere y no me aburrí. Pensé que era lo que iba a pasar porque pues digamos que mi fuerte como tal nunca fue biología y digamos que tampoco tuve una muy buena enseñanza en su momento cuando estuve en el colegio. Bueno, no más bien, sino más bien fue digamos como la parte del docente. Entonces, pues como que nunca le puse cuidado, y también cuando hice pre-ICFES, que recuerdo que lo hice en la universidad y me correspondió una profesora que nada que ver. Entonces yo como, ay no, era otra vez biología, pero pues en realidad fue algo totalmente diferente a lo que suponía. Fue muy chévere. Y eso me agrada mucho, Estefanía. ¿Algún otro comentario de algún otro compañero? Bueno, parece que pues, no. profe, como yo digamos que el semestre pasado di algunas clases con usted, digamos que como siempre he dicho, es una dinámica totalmente diferente y de lo que se viene creo que no alcancé a verlo en el semestre pasado por temas de paro, marchas y demás. Entonces estoy como más bien como ansioso de ver qué es la segunda parte, porque esta primera parte ya tenía como un leve conocimiento de cómo se manejaba el tema. Ok, listo, Emanuel. Bueno, muchachos, los dejo para que puedan ver el documental y puedan avanzar en la actividad y no los coja el tiempo, porque yo sé que esta semana es una semana apretada, al igual que la semana entrante que me imagino que están en parciales. Entonces, Dios me los bendiga y que ojalá les rinda y todo salga bien. Nos vemos dentro de 8 días, hijos. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Con todo gusto, hijitos. Hasta luego. No, yo voy a salir entonces para allá.